Hola a todos, bienvenidos a Paralogía, el podcast donde hablamos de fenómenos paranormales, teorías de la conspiración y pues demás cosas extrañas desde un punto de vista crítico, haciendo difusión de la ciencia y de la filosofía. Y pues nada, les agradezco mucho por estar aquí el día de hoy acompañándonos. Igualmente les agradezco si han escuchado nuestros capítulos anteriores y si se han tomado la molestia de escucharnos semana tras semana hasta este momento, pues se los agradecemos mucho. Y también quisiera agradecer a Jorge y a Lalo, quienes ya llevan un tiempo colaborando en este proyecto. Hola a Jorge y a Lalo. Hola. Hola, hola, hola. Hola. Es una buena noticia tenerlos a los dos aquí porque pues la semana pasada no pudimos estar los tres, pero bueno, aquí estamos ya. Excelente. Gustosos de estar Bien. aquí. Muy bien, entonces también quiero recordarles que sigan nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram y en TikTok como paralogía.podcast24 y pues también en Spotify y en Amazon Music como Paralogía. ¿Ok? Y antes que nada, antes de comenzar con todo el tema del día de hoy, quiero hacer un disclaimer, una advertencia. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Bueno, advertencia suena muy dramático, pero sí, quiero hacer una aclaración. Este podcast no alienta, no promueve, no difunde, no justifica, no hace apología al consumo de ningún tipo de sustancia que pueda alterar los estados mentales de las personas, mucho menos si se trata de sustancias ilegales en el país en el que se encuentren. Nosotros discutimos acerca de esas cosas aquí desde un punto de vista pues crítico, racional hasta cierto punto y como entretenimiento también, ¿ok? Así que no estamos promoviendo el consumo de nada, ¿de acuerdo? Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hace ese disclaimer Jerónimo al inicio del podcast? ¿De qué va a hablar? Bueno, si estás escuchando este capítulo sin haber leído el título antes, pues te lo digo de una vez. El día de hoy vamos a hablar acerca de las entidades del DMT, ¿ok? Una, pues un agente químico, una droga psicodélica que pues da mucho de qué hablar, muy curiosa. Así que pues para comenzar, primero consideremos lo siguiente. Te encuentras en tu habitación, solo o acompañado, en un estado entre el sueño y la vigilia, donde la realidad se deforma en patrones que no dejan comprender lo que sucede. Haces memoria, recuerdas que consumiste sustancias de manera recreativa. Lo que experimentas, los colores, sonidos y sentimientos, son un efecto esperado, aunque no por ello deje de ser impresionante. Miras tus manos, ellas se funden en el ambiente para volver a componerse, se alargan, cambian de forma y regresan a la normalidad. Te encuentras absorbiendo todo esto cuando, del centro de la habitación, escuchas un sonido que te llama la atención. Crees que hay alguien contigo. Diriges tu vista a ese punto y lo ves. De entre los fractales que conforman el caleidoscopio que es ahora tu realidad, sale una criatura que no puedes comprender fácilmente. Sabes que se materializó de la nada, pero lo hace como si hubiera dado la vuelta en una esquina o como si se hubiera estado ocultando detrás de estas formas. Dimensión extra, quizá no hay movimiento en las tres que tenemos para explicar lo que pasó. Intentas abarcarlo con la mirada, a pesar del espacio limitado se ve inmenso. Cabe en tu cuarto y aún así mide varias veces más. Te mira con lo que interpretas son cientos de ojos. Sientes que en esta interacción hay más que el simple reconocimiento de tu existencia. Hay un diálogo sin palabras. No alcanzas a digerir todo lo que pasa cuando se va. Desaparece desdoblándose, se descompone en múltiples colores y líneas que lo conforman. El vitral que se rompió en piezas que se absorbieron en el aire. Tu viaje continúa, pero no hubo experiencia igual. Eso fue lo más memorable que te pasó. Al despertar, corres a hablarlo con gente que ha compartido la misma experiencia recreativa, ya sea en internet o en persona, solo para enterarte que varios reportan haber visto algo calcado a lo que viste. Cada cabeza es un mundo y más bajo la influencia de esas sustancias. Pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal que lo visto es más real de lo que parece? ¿Qué tal que te sintonizaste más que haber perdido el hilo de la realidad? Es decir, ¿qué tal que
si al consumir estas sustancias realmente estás observando algo que se encuentra allá afuera, algo que no puedes percibir ni observar de ninguna manera en otro estado de conciencia. Este tipo de experiencias parece ser que suceden bajo la influencia de algún agente alucinógeno, por decirlo de alguna manera, ¿no? El asunto es que cuando una persona se encuentra bajo los efectos de alguna sustancia que causa este tipo de experiencias, podríamos decir que esa persona se encuentra en un estado alterado de conciencia. Es decir, en un estado de percibir el mundo en una condición que propicia que perciba el mundo de una forma cualitativamente diferente a lo que normalmente lo percibimos. Es decir, de una forma distinta a lo que se percibiría el mundo si no estuviésemos tomando esta sustancia. Entonces, la cuestión aquí sería cómo es que vamos a entender qué es un estado alterado de conciencia. Pues bueno, resulta que en la filosofía de la mente hay un montón de discusiones acerca de esto. Y por ejemplo, los filósofos Sean Gallagher y Juan González, que por cierto este último es un filósofo mexicano, han estado investigando acerca de este tipo de cosas desde hace un buen tiempo. Y ellos dicen que un estado alterado de conciencia es una modificación significativa en la estructura temporal y cualitativa de la experiencia consciente. Es decir, que se trata de una modificación sumamente relevante al grado de que se vuelve total y enteramente perceptible por la persona que está experimentando acerca de cómo es que se presenta ante nosotros la experiencia. Es decir, es una diferencia entre cómo normalmente percibimos el mundo y cómo lo estamos percibiendo bajo el influjo de estas sustancias, tan notoria que nos es muy fácil de identificar e incluso reportar una vez que dejamos de estar bajo la influencia de este tipo de sustancias. Ahora, ellos dicen que estos estados alterados de conciencia implican cambios profundos en tres cosas. La primera es la percepción del tiempo. Dicen que hay alteraciones en la estimación del tiempo, en la secuenciación o en la vivencia del tiempo. Es decir, que el tiempo se percibe como acelerado o ralentizado. Entonces hay una estimación del tiempo, pues digamos que podría ser, entre comillas, distorsionada. La otra diferencia importante es la organización de la realidad. Dicen que cuando alguien se encuentra en un estado alterado de conciencia, sucede lo que podríamos denominar una reconfiguración de la realidad con el mundo. Es decir, que la realidad, las cosas que percibimos, se muestran ante nuestra experiencia como configuradas o reorganizadas de forma diferente, de forma distinta a como normalmente lo percibimos, de una manera reorganizada. E incluso hay quienes dirían que se podría presentar de una forma más real que lo real, como si estuviésemos percibiendo el trasfondo de la realidad misma. Y finalmente dicen que hay una diferencia significativa en las funciones cognitivas, en donde pues se podrían detectar una disrupción o una transformación en los procesos cognitivos como el de la memoria, la atención o incluso la noción de la identidad personal, porque hay quienes dicen que bajo los influjos de estas sustancias pues llegan a tener episodios de despersonalización, es decir, dejan de distinguir su persona, no diría su cuerpo como tal, porque no únicamente implica las barreras físicas del cuerpo, sino que, pues sí, lo que los identifica como ellos mismos, como esta noción mental de la identidad. Y dicen que pues esto desaparece, ¿no? Y también la coherencia semántica, es decir, que deja de haber un proceso cognitivo coherente en la producción del lenguaje. Entonces, pues básicamente eso es lo que estos filósofos identifican como un estado alterado de conciencia. Básicamente es lo que todos digamos, en la jerga popular identificamos como estar en el avión o estar, pues sí, drogado. En el viaje, bien high. Ajá, Sí, man. exacto. Yo de aquí tengo como una duda, pero porque, digo, siempre que se hacen como ciertas definiciones se tiene que tomar como una barra o algo como más.
fuerte o inamovible, ¿no? O sea, de dónde tomar como esta experiencia normal, ¿no? Pero ¿no crees que colapsa un poco si, por ejemplo, pues ya ves que, por ejemplo, uno cuando es niño, pues su experiencia normal, pues es diferente a la que va a ser como adulto. Entonces, pues de cierta forma, no sé si puedes decir que que algún punto de tiempo es un estado alterado de conciencia con respecto al otro, ¿no? No sé si me va a entender, o sea, no tienes la misma conciencia de cuando estás en algún punto de tu vida que en otro. Será como que lo alterado de la conciencia será lo rápido que es consumir alguna droga y que se altere la función cognitiva. Sí, o sea, sí se tienen que establecer parámetros, pero creo que este tipo de definición y pues otras que nos podemos encontrar en la literatura, más bien apuntan a la forma en la que se experimenta el mundo o a la forma en la que se presentan estas experiencias a las personas que funcionan bajo los parámetros normales. Normales entre comillas, ¿no? Es decir, que su sistema nervioso central, sobre todo, y el periférico también, pero sobre todo el central, está funcionando bajo condiciones normales, porque diríamos, un infante, un ser humano de 3 años, si bien tiene una experiencia del mundo, pues seguramente cualitativamente diferente a la de un adulto, es verdad, pero esa experiencia del mundo pues es resultado de un sistema nervioso que está funcionando de la manera en la que se supone que deben funcionar los sistemas nerviosos de los seres humanos, ¿no? Entonces creo que más bien ahí la barra sería que no haya ningún, una modificación externa o incluso, pues sí, sobre todo externa, que con el DMT ahí hay unas cuestiones medio curiosas respecto a lo externo. Una modificación acerca de cómo es que están funcionando los procesos de generación de la experiencia. Creo que más o menos va por allí, pero sí, ¿no? O sea, se tendrían que establecer un tope, ¿no? Un rango bajo lo cual podríamos considerar que se trata de una experiencia alterada o de un estado alterado de conciencia. Sí, te hace sentido. Y bueno, ahorita que mencionamos el DMT para continuar un poquillo por ese lado, eh, el DMT es como de lo que vamos a hablar ahorita más porque es como lo más como reconocido o más hablado en cuanto al mundo de los psicodélicos, pero pues también se incluyen otros alucinógenos como por ejemplo la psilocibina o entre otros. Pero en específico el DMT, pues también se conoce, o su nombre chido, es dimetiltriptamina, que propuesto este pequeño paréntesis, está gracioso que tenga en medio la palabra trip, que es viaje en inglés. Sí, está Este, curioso. pero es un compuesto químico que se caracteriza pues, por tener efectos alucinógenos en el cerebro. Muchas personas hacen la comparación con como estar soñando, pero la experiencia es mucho más vívida y cargada que en un sueño. O sea, no es exactamente lo mismo, pero sí se pueden encontrar algunas familiaridades con respecto a estos dos estados. Hay un análisis cualitativo que investigué, que básicamente tomaron las experiencias en Reddit, en un subreddit llamado DMT, que básicamente ahí mucha gente comparte todas las experiencias que han tenido en viajes. A veces creo que también les llaman trip report o reporte de viaje, en el que pues platican cómo ha sido todo esto. Y en ese estudio lo que hacen es que van clasificando como lo que se encontraron los usuarios, qué fue lo que vieron, escucharon, sintieron, si hubo algún tipo de alucinación en específico que se haya repetido bastante. Y me llamó mucho la atención como por qué, o sea, para empezar como que un estudio científico serio, porque sí se veía seriecillo el estudio, como que sí se vuelve un poquito curioso que se haya investigado como en experiencias en internet, ¿no? Que como que es algo muy, que se siente como medio incorrecto de principio, en cuanto al punto de vista más cientifista, pero luego de pensarlo un poco más, o sea, cómo más vas a encontrar como tantas experiencias en cuanto a algo que es tan subjetivo como la experiencia de un viaje de drogas más que pues con como tal con las experiencias de los usuarios, ¿no? De los usuarios de estas drogas recreativas, ¿no? Entonces por eso este estudio como que agarra esta piscina grande de
pues experiencias en Reddit y hace las clasificaciones de que los usuarios sintieron como deformaciones en la percepción corporal. O sea, por ejemplo, sentían más calor o sentían vibraciones. Alucinaciones auditivas, lo que más encontré fue que se escuchan como pitidos. También visualizaciones que principalmente consisten en fractales, figuras y patrones. Si alguien ha visto si alguien es fan de Tool, los álbumes de Tool son un buen ejemplo de cómo se ve al parecer. Justo iba a decir Este, eso. sí. Esto le gusta a los fans de Tool. Sí, pues de hecho también recomendamos, bueno, yo recomiendo a la banda, sí me gusta. Este, y también, y lo más importante, lo que nos truje en este capítulo es que se ha reportado también el encuentro con entidades que son bastante reportadas, lo cual ya ahí pues nos hace como, como preguntarnos, ¿no? Esta parte de qué tan real son si varias personas ven lo mismo, ¿no? O sea, necesariamente lo que vemos en un estado de conciencia normal o el punto base es lo real. O si cuando estás en un estado de conciencia y varias personas ven lo mismo, pues podrías decir que es algo un poco más real. Aquí hay una pequeña introducción de estas entidades que normalmente se llaman entidades de DMT o también las llaman entidades autónomas, porque parece que son independientes de la persona que está en el viaje o en el trip, ¿no? Y básicamente muchas personas reportan haber visto criaturas y de las más frecuentes que encontró el estudio son entidades arquetípicamente femeninas. Aquí lo que he estado viendo en como más videos de gente explicándolo, se podría ver como esto de la Pachamama o estas como deidades como más, no sé cómo explicarlo, como más de las que apoya mucho tu amigo el marihuano, básicamente, la Pachamama y eso. Antes de que continúes más con eso, ahorita lo que comentabas es que el hecho de que varias personas hayan, o más bien, el hecho de que varias personas reporten tener el mismo tipo de experiencia o haber visto el mismo tipo de entidad, sí, justo como dices, genera al menos como la sospecha, por decirlo de alguna forma, o la curiosidad de que, pues, qué es lo que lo está causando, ¿no? Y eso mismo es lo que ocasiona, pues, que se hagan todas estas aproximaciones, algunas de ellas que intentan ser un poco más rigurosas que otras, algunas caen más bien en el ámbito de lo esotérico y así, acerca de pues qué son y de dónde provienen. Pero justamente, ¿no? Lo que continuabas diciendo justamente en este momento. O sea, usualmente cuando alguien dice, no, pues vi tal o cual cosa en el viaje, pues se considera simplemente el cuento del marihuano y ya, ¿no? Pero pues bueno, o sea, justo estaba pensando mientras mencionabas esto, que pues sabemos que diferentes especies de animales tienen diferentes capacidades sensoriales y que pues incluso hay animales que pueden percibir colores que nosotros no y que buena parte, buena razón, buena, sí, buena parte de por qué es que ellos pueden percibir ese tipo de colores es el hecho de cómo funciona y está estructurado su sistema nervioso. Entonces, quizás si hay algo que podemos como consumir que altere lo suficiente el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, tendría sentido esperar que nuestra percepción de las cosas cambie drásticamente, ¿no? Y que no por eso no quiere decir que allá afuera no haya algo que esté produciendo que nosotros percibamos X o Y. Tenemos como esta imposibilidad de observarlo todo o de obtener como toda la información. No hay como algo que nos asegure que no haya caminos que no tengamos para seguir conociendo el mundo, ¿no? Que pues serían como estos órganos sensoriales extras que tendrían los animales, ¿no? Claro, claro, sí. Ajá. Y justamente esto apunta a algo que se llama teoría causal de la percepción. O sea, que nosotros percibimos lo que percibimos en función de que hay objetos externos. Es decir, que hay un mundo externo, básicamente. Que nuestras percepciones, al menos bajo el parámetro de lo que consideramos normal, no son el resultado de simple y sencillamente alucinaciones, ¿no? Sino que nosotros percibimos un objeto porque de hecho allá afuera hay un objeto y que nuestro sistema nervioso, nuestro aparato sensorial,
propicia que nuestra experiencia del objeto sea de una forma particular, pero que allá afuera hay algo causando esa percepción. Y también para dar un poquito de contexto, sin que suene estas anécdotas tan individualistas, de los estudios más rigurosos que se han hecho con estas entidades, por ejemplo, tenemos uno realizado en 2018 por Davis y otros más, y fue sobre 2.500 personas, de las cuales del 50 al 60% mencionaron haber detectado o percibido estas entidades. Entonces estamos hablando de pues encuentros que para bastantes personas suelen ser comunes y que no son casos aislados. Eso lo hace muy interesante, ¿no creen? Ahí me queda la duda de lo de que necesariamente tiene que haber algo externo para percibir algo de manera interna. ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, cuando estamos dormidos? O sea, necesariamente eso nos lleva a pensar que cuando dormimos nuestra mente va a un lugar en el que tiene estímulo externo y de ahí viene como todo el pensamiento o toda la experiencia interna de lo que es un sueño. Porque ahí me parece primero asegurar algo del fenómeno antes de estudiarlo realmente, por ejemplo, en lo de los sueños. Bueno, o sea, con la teoría de la percepción causal es solamente para, digamos, la percepción en línea, pues cuando estás despierto. Y pues ya lo de los sueños, pues debería ser explicado de otra forma, ¿no? Porque soñar no es percibir, pues. Podríamos decir, no, pues se trata de las memorias o qué sé yo, ¿no? Eso ya es como otro tema muy, pues bueno, no muy lejano, pero sí un tema distinto. Pero pues sí, ¿no? Podríamos decir que en buena medida lo que iba a decir percibes, lo que tú experimentas en un sueño, pues puede ser el resultado de esas percepciones que se quedan en tu sistema, por decirlo de alguna forma. Pero sí, decir que la percepción es el resultado únicamente de una relación causal con el mundo también es, pues, hasta cierto punto insatisfactorio, ¿no? Porque, pues, muchas veces decimos que percibimos cosas y no necesariamente es porque hay algo allá afuera como tal, un objeto causando, una relación causal de tal cual de causa y efecto, pues, sino que, por ejemplo, a veces decimos que percibimos que tal o cual persona está molesta contigo porque te habló de tal o cual forma, pero el hecho de que una persona te hable de tal o cual forma no es por sí solo razón suficiente para decir que está enojada contigo, ¿no? O sea, es un poquito más amplio. Hay cuestiones culturales de por medio también y un montón de interpretación y otro montón de cosas. Como si la percepción de cierta forma la pudiéramos definir como la interiorización de la información externa, ¿no? Sí, hasta cierto punto. Sí, sí, sí. Ajá. Y ya pues en ese Y procesamiento es cuando se vienen estas cuestiones culturales que mencionas. exacto. Y yo diría que hasta cierto punto también la teoría causal de la percepción debería ser, pues, digamos, leída con la acotación de que se trata de una teoría muy rudimentaria de la percepción, porque pues ahí eso deja fuera totalmente cosas como lo dijiste, ¿no? O sea, los sueños, cómo es que se relacionan los sueños con la percepción, también cómo explicamos las alucinaciones, también cómo explicamos la percepción que está mediada por el contenido de nuestra experiencia, cómo explicamos la percepción que está mediada por la cultura, ¿sí? Y Sí. también comentando lo que decía Lalo, o sea, sí, son un montón de personas, o sea, no son para nada pocas, y justamente eso es lo que hace que esta cuestión sea pues tan llamativa, ¿no? Y pues también pues tiene mucho sentido que se haya sacado de un foro de Reddit, ¿no? O de foros de internet, porque cómo consigues sujetos de prueba, sujetos para hacer tu experimento, a los cuales les puedas dar DMT sin meterte en problemas éticos. Pues mejor buscas un foro en internet donde las personas hayan dicho que lo consumieran. Ajá, ahí también se siente como que podría haber como un poquito de información viciada, ¿no? Si lo consigues acá así de gente que dice que lo probó. Sí, sí, básicamente. Aunque lo interesante podría ser también el hecho de estas entidades, cómo se ha demostrado, o bueno, a lo que se tiene registrado, no tiene una correlación necesariamente cultural. Hablando de ejemplos de personas que reportan a ver tal vez lo que ellos definirían como dioses o entidades místicas, religiosas, incluso, a otras que llegan a comparar sus visiones más apegadas a lo que definiríamos como un alien o alguna persona
cercana que recientemente falleció o algo por el estilo. Parece en algunos casos que tiene que ver con el contexto de la propia persona y en otros parece ser independiente. Eso se me hace también súper curioso. Ok. Sí, porque de hecho aquí en la lista de que nombra el análisis de Reddit, en orden de qué tanto, o sea, de más frecuentes a menos frecuentes, están las entidades arquetípicamente femeninas, que era lo que le mencionaba de como la Pachamama y eso. Deidades, hay gente que reporta ver a Buda, creo que brahmanes, a dioses egipcios, y hay gente que reporta haber visto como a Dios y a Jesús y eso. A Cristo, sí, sí, sí. Ajá. Y luego están los alienígenas, como bien mencionas, que se me hizo curioso que los reportan como figuras de luz o hechos como de formas y fractales, cosa que no sé si diría como alienígena. Bueno, ahí estábamos viendo ahorita antes de empezar el podcast un libro que tiene como unas ilustraciones de estos seres y como que siento que más que aliens, bueno, no sé cómo decirlos, hasta como interdimensionales o como de otra esencia completamente porque... Ajá. Ahí a mí se me hace bien curioso que en inglés lo reportan como Machinery Elves, que traducido sería elfos máquina, que si uno de repente hace su búsqueda rápida así en Google, creo que sí te puedes encontrar una imagen muy bonita, pero tal cual son duendes elfos, lo que consideramos aquí como esos duendes elfos, pero con sus extremidades como fractales, como caleidoscopios, y sí parece ser que esa mezcla entre el poder detectar fractales o figuras geométricas o patrones se mezcla con estos seres y da entidades bien interesantes de poder imaginarse. Esperemos ahí con los videitos que les creamos, con mucho gusto, puedan relacionarlo o incluso fascinarse con algunos de ellos. Están muy curiosos y muy bonitos. Y después de alienígenas vienen animales, seres mitológicos, bufones. Este se me hace cura porque está bastante, o lo he visto bastante, o sea, como que es algo que no se me ocurriría que llega, pero ya después de pensarlo, como que sí tiene un sentido arquetípico. Sí, sí, sí. De ahí vienen las entidades culturales. Aquí dice como, básicamente es lo mismo que deidades, el punto de deidades, pero como que se les fue el euro y hacia centrismo, porque mencionan como religiones de Sudamérica o de otros lados que son un poquito menos mainstream, supongo. Mm, Y otros fenotipos, también hay gente que reporta máquinas. Creo que esto es diferente a los elfos máquina. ok. Estos son más literalmente como robots o cosas hechos de engranes y así. Ujú. También reportan chamanes, guías y enfermeros. O sea, es bastante variado lo que ven las personas, pero es algo que ve más de una sola persona. O sea, como mínimo, creo que el que menos vi era de 11 en el de Reddit. O sea, sí está bastante nivelado. Sí, sí, parece, incluso yo estaba leyendo por ahí que precisamente con esta sustancia, depende de cómo la consumas, no tengo experiencia, pero a lo que investigué había dos formas, inyectado y fumado, y el que era fumado, si no mal recuerdo, que está relacionado con la ceremonia de ayahuasca, que es, de repente ha tomado bastante popularidad aquí en México. Para este tipo de ceremonias, curiosamente los guías, las entidades tipo Buda, tipo chamánicas, son más comunes en este tipo de ceremonias. Entonces por ahí da un poquito que pensar el qué tipo de entidades se te pueden aparecer según sea el rito o la forma en que consumas esta sustancia psicodélica. Sí, también creo que es importante destacar el uso ritual de estas sustancias y esto en contraposición del uso recreativo que se ha popularizado acá en Occidente, porque creo que el hacer uso o consumir este tipo de cosas en un contexto que tiene que ver con la práctica, sí, con la práctica de alguna religión particular o de alguna creencia mágica religiosa particular de una cultura, pues sí hace que la experiencia sea muy distinta a como sería la experiencia de una persona que consume únicamente con fines recreativos sin estar inmersa en ese contexto religioso.
respecto a lo que decíamos de chamanes, ¿no? Y de las experiencias en las que se reporta haber visto entidades que identifican como deidades. Pues quizá el consumo bajo estos contextos propicie que sea más factible o más probable, más bien, que se observen entidades que identifican como deidades. Sí, y también, por ejemplo, en esas, lo que estaba viendo es que seguido en esos rituales, por ejemplo, de ayahuasca, reportan que ven como entidades que les hacen cosas para sanar, como una representación más como física de dejar ir traumas, pues, o sea, reportan como que llega algo y mete sus manos adentro de tu cuerpo y saca el trauma o ese tipo de cosas. Y pues eso es algo que también, o sea, como que estas entidades tienden a tener como ciertos comportamientos. Normalmente son entidades como positivas o neutrales. Algunos, por ejemplo, de las positivas pues sirven como guías o como compañeros de la persona que va viajando. Pero también hay experiencias negativas. Esto se me hizo muy curioso porque hay un ejemplo como muy extremo en el que 11 personas de Reddit dijeron que tuvieron la experiencia de ser desmembrados y comidos por una de estas entidades. Entonces sí, yo no sé ustedes, pero yo sí lo catalogaría en un mal viaje, en Sí, cuanto menos. definitivamente. Totalmente. Sí, y como un ejemplo como de estas entidades de cómo se ve, pues aquí hay una experiencia de un usuario, se los voy a leer. Dice, me encontraba en la playa viendo al mar y sintiendo el efecto del psicodélico acrecentarse. Cerré los ojos porque tuve mucho sueño. Dentro de mis párpados comencé a ver muchas figuras cambiantes. Eran rojas, quizá para la luz que me llegaba o por el calor que las tiñó de ese color. Las miraba siempre con el pensamiento de que no estaba en mis cabales, que todo era producto de una droga, cuando las figuras cambiaron en un mosaico de Budas. Estaban tranquilos al principio, me miraron y su expresión cambió a una más dura. Se levantaron y se dirigieron hacia mí con un regaño. Entendí que debía dejarme llevar y no pensar en que lo tenía todo bajo control. Tenía que olvidar lo que sabía de ese estado y ser más humilde. Recuerdo haberle dicho al viaje, enséñame lo que me tengas que enseñar. La alucinación cambió a un color azul. Abrí los ojos, miré al cielo y vi figuras que formaban una cara gigantesca, apacible, divina. Su expresión parecía probatoria hacia mí. Y al parecer como que esta es la experiencia que tienen como los usuarios de psicodélicos, que es como un ver algo de repente, o sea, algo que no se mueve de acuerdo a lo que nosotros esperaríamos de una experiencia externa. Por ejemplo, en que estaba en la playa, pues los budas no vienen de estar viendo el mar o de estar viendo, no sé, a la gente a lo lejos o gaviotas o así. O sea, todo ese mosaico vino de una experiencia interna e independiente aparentemente del usuario, ¿no? O sea, porque pues de estar apacible se levantaron a regañar, ¿no? Y pues por último esta cara gigantesca que pues sería como lo que se reporta mucho de ver a pues estas divinidades, ¿no? Sí, que cae justamente en la figura de tal vez un guía, algo divino, algo que es detrás de la realidad, supongo. Ujú. A mí me gustaría hacer un paréntesis ahorita con lo que mencionó Jero. Sí, precisamente hacer el énfasis de que el uso ritual o el uso recreativo, pero no olvidar que esta sustancia está separada o puede ser encontrada actualmente porque también tiene un uso médico para tratamiento psiquiátrico y actualmente en algunas terapias experimentales con trastornos de depresión y cosas afines. Entonces, parece ser que lo más actual, por así decirlo, podrían ser estos tres caminos de su uso y uno de ellos es meramente médico. Sí, actualmente está muy bueno, iba a decir muy de moda, pero no creo que sea la palabra. Sí, actualmente hay como una especie de corriente en la psiquiatría acerca de la investigación en psicoactivos, en sustancias psicoactivas para el tratamiento de trastornos, pues sí, trastornos mentales o de problemas de salud mental en general. Sí, sí, sí. Sí, Haciendo y también nuevamente el disclaimer de que es uso médico, tiene que estar bien probado, y no son cosas que se deben de tomar a la ligera. sí, claro, y sobre todo como sabemos, ¿no? No hay que automedicarse y también
tampoco hay que autorrecetarse psicodélicos, pues. Sí, sí, sí. También aquí creo yo que es importante abordar algo. Y es que, pues, hemos estado conversando durante todo este tiempo acerca de, pues, si estas entidades están realmente allá afuera o qué onda. Entonces, creo que es valioso tener en cuenta, pues, cuál es la ontología de estas cosas, ¿no? O sea, cómo es que podríamos clasificarlos en el mundo, qué clase de objetos son, qué clase de entidades son. Entonces, creo que hay tres posturas que al menos podríamos suponer que se pueden tomar respecto a esto a partir de lo que hemos dicho. Estaba pensando que por un lado tenemos la primera postura, que sería que se trata de entidades independientes del sujeto, que de hecho se encuentran allá afuera y que el sujeto se vuelve capaz de percibirlas una vez que se encuentra bajo la influencia de una sustancia. Es decir, una entidad independiente total y enteramente, ¿no? Esa es la primer como clasificación ontológica que podemos tener. La segunda creo que es la de una alucinación, que su ontología o el tipo de cosa que es la misma que la de una alucinación, en donde esta experiencia es el resultado del funcionamiento pues alterado del sistema nervioso central bajo el influjo de una sustancia ajena al cerebro, ¿no? Entonces, tenemos la segunda clasificación, que sería como un objeto propiciado por el mismo sistema nervioso alterado, ¿no? Y la tercera ontología que creo que podemos tener respecto a esto es la de una manifestación de estados mentales o de creencias o de la cultura que tiene aprendida con H intermedia el sujeto. Es decir, que está viendo X o Y cosa o percibe X o Y cosa no únicamente porque su sistema nervioso se encuentre bajo los influjos de una sustancia, sino que lo ve porque su cultura propicia que perciba el mundo de esta forma. Creo que aquí la diferencia es sutil respecto a la anterior, porque la anterior, en la de la alucinación, sería la percepción el resultado únicamente de la modificación del funcionamiento del sistema nervioso central, mientras que la tercera es la modificación del funcionamiento del sistema nervioso central más la carga cultural, las creencias y demás cuestiones psicológicas mismas propias del individuo. Entonces creo que esas son las tres como formas en las que podríamos interpretar la ontología de estas cosas, que creo yo la más interesante para el podcast es la primera. Sí, aunque si te soy sincero, me voy por la tercera, de lo de la manifestación física de conceptos o partes de la cultura. Porque pues de cierta forma, o sea, tienes a tu cerebro que la percepción del exterior está como con un, digamos, un ruido químico o algo por el estilo, que te hace que se vayan deformando las cosas y a veces por lo que estés pensando y así. Entonces, pues eso ya de por sí da pie a, digamos, como tipo no sé, un test de Rorschach, pero drogadicto, o sea, de que de las figuras que tú estás viendo te recuerdan a algo que hace que se manifieste porque ya va a actuar sobre el ambiente que tú estás percibiendo. Entonces, como quien dice, se acrecenta este concepto porque en sí no hemos visto, o al menos de la investigación que hemos hecho, no hemos visto cosas que sean ajenas a la cultura en la que ya vivimos, o sea, no hemos visto nada diferente. Lo más raro sería como los elfos mecánicos, ¿o cómo se llamaban? Sí, ¿Algo? Elfos mecánicos. O duendes máquina. Ajá, pero es como más lo incomprensible hecho concepto, ¿no? Más que algo como más definido que sea diferente, o sea, no es como ver una planta distinta que nunca has visto antes, es más bien como ver algo que ni siquiera puedes comprender pues de que estás como en esa alucinación de fractales, pues no sé si haga sentido lo que estoy diciendo. Sí, bastante. De lo que bien menciona Jero, es precisamente el punto interesante, creo yo. Entidades autónomas, cómo relacionas que algo sea autónomo para bastantes personas y que la perciban de la misma forma, ¿no? Si es algo autónomo y una experiencia personal.
digamos, este viaje. En cuanto a alucinaciones, igual, ¿cómo podrías explicar que tantas personas alucinen lo mismo? ¿Los cerebros son iguales? ¿Se comportan igual? ¿Por qué? ¿Por qué es lo mismo entre tantas personas con estas entidades del DMT? Y también con estas manifestaciones según el contexto o en estudios que se menciona como una manifestación del subconsciente. Vuelve la misma pregunta, ¿por qué personas que tal vez tengan un contexto completamente distinto, hablemos de religión, básicamente, alguien que practique el cristianismo contra, no sé, de la cultura asiática, budismo, taoísmo, algo por el estilo, y igual tenemos una entidad autónoma, digamos, estos duendes máquina, ¿por qué ambos, si tienen contextos completamente distintos, verían la misma entidad? Y creo que ahí está la carnita de este tema, ¿no? Lo que lo hace tan interesante de todas estas teorías ontológicas del por qué pueden existir. No encontramos aún, o bueno, a lo que se sabe actualmente, la respuesta o el entendimiento de este fenómeno. O sea, también igual que Jorge, creo que la más racional sería la tercera opción, la manifestación del subconsciente, la cultura y pues sí, ¿no? Nuestras cuestiones psicológicas interiorizadas y todo esto, ¿no? Pero justamente atendiendo a lo que dice Lalo, creo que incluso podríamos hacer una cuarta postura respecto a a esta ontología, ¿no? De estas entidades. Y pues, ¿por qué no decir que se trata de entidades autónomas que nosotros percibimos bajo los efectos de una sustancia que modifica el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, pero que además nuestra cultura, nuestro subconsciente propicia que también las percibamos de tal o cual manera? O sea, también podría ser una opción, porque luego pues una postura respecto a esto sería, no, pues percibes un árbol como un árbol que respira o un árbol con tal o cual forma, un árbol de fractales, un árbol de no sé qué tal o cual manera bajo los efectos de estas sustancias, porque de hecho allá afuera hay un árbol y quizá todas las personas que lo están consumiendo de hecho coinciden en que allá afuera hay un árbol, pero además están percibiendo el árbol bajo el influjo de tal o cual sustancia que propicia que lo perciban o que sí, que sientan la experiencia o que reporten la experiencia de una forma particular gracias al efecto de la sustancia, pero que además le den cierta connotación, como por ejemplo respirar o por ejemplo tener tal o cual cualidad, no sé, pero pues podría ser incluso una mezcla de las tres cosas. Suena interesante, creo que por ahí había un estudio de que se consideraba, no me acuerdo cómo le dicen al DMT, la sustancia de los sueños o algo así. La molécula de Dios, ¿no? O algo así. Algo así, sí. Pero en esta postura se menciona que precisamente esta sustancia es la que nos da la llave a distintas realidades y por lo tanto podría machar de cierta forma el conocer a estas entidades que sí son autónomas, que sí están cargadas de un subconsciente, de una carga cultural o en el contexto de la persona que lo experimenta y por lo tanto también ser alucinaciones. Está interesante. Es como curioso es pensar que necesitamos, o sea, un órgano sensorial para detectar las cosas, ¿no? O sea, sería en este caso, pues todos, ¿no? O sea, en la experiencia de DMT de lo que dicen, pues son todos los sentidos, ¿no? Pero, o sea, ¿qué es lo que tendría que hacer la molécula del DMT en el cerebro para percibir ciertas cosas diferentes que no se detectan con instrumentos normales, ¿sabes? O sea, ¿qué nos tendría que dar o qué nos tendría que hacer en los ojos para que detectemos estas cosas? Porque si, bueno, normalmente si se pierde o sea, el mundo externo tiene demasiada información. Cuando pasa a través de los ojos, cierta información no puede pasar. O sea, por ejemplo, nosotros no podemos ver el infrarrojo ni los ultravioletas, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, ya dentro del cerebro tú no puedes recuperar información que ya no existe. O sea, es como funciona en teoría de sensores. O sea, siempre tienes que tener un sensor más chido para detectar lo suficiente, ¿no? O más preciso, ¿no? Entonces, ajá, entonces el DMT actuaría en el cerebro, que sería como el equivalente como a un procesador en ingeniería, ¿no? Mm, Entonces, para que tú detectes algo extra a, una de dos, o tendrías que utilizar algún otro órgano sensorial, que pues no son los ojos para ver,
Ok. o tendría que mejorarte los ojos para ver otra cosa. No sé si me da a entender, o sea, como que por ahí es donde yo tengo dudas de lo de ver, o más bien tengo dudas de que mínimo se utilicen los ojos, oídos, para detectar eso. Ok, por ejemplo, yo de lo que había investigado de este tema, bueno, en cuanto a órgano, DMT es segregado, secretado por la glándula pineal, este, que está en el mero centro de nuestro cerebro. Pero me gusta la analogía que haces, George, esto de los sensores, ¿no? Ha sido demostrado en estudios que el uso de esta sustancia aumenta la comunicación entre neuronas. Hay varias sustancias que generan este fenómeno, entre ellas la psilocibina, que es básicamente el ampliar las conexiones neuronales mediante la generación de dendritas, que es una de las partes de las neuronas que permiten las conexiones con otras neuronas. Al incrementar esa conectividad, se generan nuevos caminos y lo que te iba a mencionar de la analogía que mencionas, yo podría hacer la analogía de los sensores con lo que se ha demostrado en el cerebro, que es esa hiperconexión entre neuronas genera ruido, y si lo trasladamos a robotcitos o a sensores máquina, es como si tuvieras un sensor dedicado a dar una señal infrarroja, como mencionaste, y de repente ese ruido de señalización se le mete al sensor de, no sé, hipersónico. Entonces hay un ruido por ahí que está siendo detectado por otro aparato completamente distinto. Y incluso en estos estudios donde se menciona esta hipercomunicación entre las neuronas, se ha observado mediante, ¿cómo se llama este estudio? Electroencefalograma, si no me recuerdo, que la corteza visual se activa y se empieza a mezclar con otras secciones del cerebro, no sé cómo mencionarlo de mejor manera, Sí, provocando este ruido. creo que se llama sinestesia, ¿no? Cuando Sí, sí, empiezas sí, a el fenómeno. detectar. Ajá. Sí, de estas Eh, personas que pueden decir que una palabra sabe a fresa o cosas por el estilo, ¿no? O sea, básicamente entonces se trata de que la sobreestimulación o pues sí, el facilitar que se creen, bueno, el facilitar la sinapsis y las nuevas rutas neuronales. Entonces, eso propicia que haya ruido en el funcionamiento en la actividad cerebral, en la actividad neuronal, y eso propicia que entonces rutas o redes neuronales específicas para X o Y cosa, como por ejemplo el procesamiento visual, o la generación de la experiencia visual, detecten cosas que normalmente no detectarían, pero como una especie de señal indirecta, ¿no? Así como de Ujú. aquí está yendo actividad que normalmente no hay, ¡pum! Reacciono a ello. Pero eso no quiere decir que entonces la corteza visual vaya a ser capaz de procesar el infrarrojo o seamos capaces de percibir el infrarrojo, sino que puesto que está sucediendo actividad neuronal que no sucede de forma habitual, entonces ahora se activa esta otra parte de la red neuronal de la corteza visual Ujú. reaccionando a la actividad anormal, pues. Pero eso no quiere decir que detectemos el infrarrojo. sí, 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 sí. no. Bueno, parece ser. De hecho, es un efecto no deseado en ingeniería, que digo, desde ahí nos estamos metiendo un poquito a cientifismo, o sea, hay que analizarlo un poquito con pincitas, pero es un efecto no deseado que se te crucen las señales de los sensores o que te produzcas error contigo mismo o ese ruido. Pero, por ejemplo, de hecho hay técnicas como para limpiar señales cuando pasa esto. O sea, en pocas palabras, sí te puede dar como más información, o más bien te puede dar una experiencia diferente la sinestesia, pero no significa que sea algo más del mundo que no hubieras podido detectar pues, con tus sentidos separados, ¿sabes? O sea, no, como dices, no te van a ayudar a detectar el infrarrojo porque no mejoró tus ojos o cosas así. Quizás Ujú. sí te ayude como para, no sé, procesar esa información de manera diferente, pero nunca va a ser más información de la que ya habías obtenido. Aunque Sí. de esta parte me gustaría investigarlo para otro capítulo, pero no sé si conozcan a Jacobo Greenberg, ustedes. Ujú. Justamente hace rato estaba pensando en eso cuando hablaste de la cirugía psíquica. Sí, este hombre, este señor, que de hecho desapareció de manera misteriosa,
Tenía la teoría sintérgica, que es un modelo como para explicar como esta realidad aumentada, vamos a decirlo de cierta manera, o sea que lo que nosotros percibimos es tan solo una porción de la realidad. No me animo a hablar mucho más allá de eso porque pues no he investigado bien, pero pues sí hay como modelos que intentan explicar esta parte de las criaturas, de la primera concepción ontológica de las criaturas de DMT. Se llama la teoría sintérgica por si alguien gusta investigar o si esperar el posible capítulo del podcast. Sí, de hecho Guiño, tenemos que hacer un guiño. capítulo. Sí. Uf, Estaría bien. vida y obra de Jacobo Greenberg. Sí, justamente ahorita lo que mencionas respecto a que el consumo de estas sustancias únicamente modifican el procesamiento o el trabajo del sistema nervioso, que bueno, paréntesis, no me gusta hablar en términos computacionales de lo que hace el cerebro y en general cualquier organismo, pero eso ya son asuntos míos. Sí es muy útil y bastante y facilita mucho la explicación, pero creo que a veces apela a cosas raras. Pero bueno, entonces... Creo que sí, tienes toda la razón. O sea, el consumir estas sustancias no modifica, de hecho, el aparato visual y pareciera que para que de verdad podamos percibir cosas diferentes o cosas que están allí, pero que normalmente no podemos, debería haber una modificación sustancial en el aparato visual, por ejemplo, o en el aparato sensorial del cual se trate, el auditivo o gustativo, lo que sea. Entonces, sería extraño decir que de verdad estas sustancias propician que puedas percibir cosas que no están allí. Quizá tendría más sentido decir que te permite, a partir de la información que de hecho tus sentidos pueden captar, que se puedan generar, no sé, percepciones, que se pueda generar la percepción de cosas que se puede inferir que están allí. Bueno, y también la palabra inferir creo que no es muy apropiada, pero que se puedan, no sé, reconstruir alguna experiencia acerca de cosas que no están allí a partir de lo que sí está, como una especie de rompecabezas en donde puedes encontrar la parte faltante, la pieza faltante, a partir de las piezas que sí tienes. Ok. Bueno, no sé. Interesante, interesante. Sí. A mí me lleva a preguntarme si será necesario siempre la sobreestimulación para este fenómeno que tú dices. Porque justamente el día de ayer o antier, bueno, este episodio está siendo grabado en abril, a finales de abril, se hizo un experimento donde se logró que pacientes pudieran detectar un nuevo color. Este concepto que tenemos a veces muy fijo de que no te puedes inventar un color, porque ya existe. O la otra variante que es de, bueno, hay animales que tienen capacidad de ver distintos colores a nosotros como seres humanos. Pero lo que se hizo fue de los tres conos que tenemos en los ojos, se logró activar solamente, aislado, el cono que detecta la onda media, si no mal recuerdo que sería el verde. Nosotros vemos el verde, pero lo vemos combinado con otras ondas de color, lo que nos da la interpretación del color verde. Pero en estos pacientes o en estas personas lograron solamente activar ese cono, haciendo que detectaran un nuevo color verde, por así decirlo. Entonces, esta también es una forma de reinterpretación de la realidad perceptible a través de la vista y también nos da todo este camino igualito a la sobreestimulación como con el uso de alguna droga o algún psicoactivo, pero da que pensar, ¿no? Digo, termina siendo todo percepción de realidades y siendo individuales, pero igual lo hace muchísimo más fascinante de que haya tanta coincidencia de estas entidades percibidas por bastantes personas que independientemente de su contexto, si fueron sobreestimulados o no, las detectan y las perciben como guías, aliens, fantasmas, deidades, etcétera, etcétera. Sí. Y bueno, a partir de esto que mencionas, creo que incluso pues tendría un poco más de sentido decir que estas sustancias sí permiten percibir otros aspectos de la realidad, ¿no? Porque pues puede ser que de hecho una sustancia química pueda inhibir el funcionamiento de algunas partes del sistema sensorial, propiciando que de hecho solo se tomen en cuenta algunos estímulos, no sé. De hecho, hay un canal de YouTube un video de YouTube que busqué para hacer algo de la investigación, que se llama Entidades de DMT Explicadas, que son, está en inglés, DMT Entities Explained, What Are They?
del canal de YouTube de Your Mate Tom, que se podría traducir como tu compa Tom. Pero este canal de YouTube, en este video, Tom hace pues un punto que se me hizo muy chido en cuanto a la percepción de realidad. Porque si bien no defiendo que literal existan las entidades de DMT en alguna otra dimensión o sean algo tangible, a lo que quizás se pudiera explicar, pero sí tiene algo de valor esta realidad que se percibe en cuanto a la experiencia humana, ¿no? Porque lo que dice Tom en algún punto es que de manera real, por ejemplo, el amor creo que decía que era oxitocina, y aún así hay una experiencia interna de lo que se siente estar enamorado, o sea, y es algo importante de la vida, y no creo que sea buena idea que le digas a tu pareja, ah, sí, pues es que fíjate que yo nomás estoy contigo por relaciones de neurotransmisores que tengo ahorita en la cabeza. Entonces, digo, no suena muy romántico y no creo que seas más feliz por aceptar la explicación más, no sé cómo decirlo, a ver si me ayudas, Jero, a decirlo, no sé si decir cientifista o más de una Fisicalista, realidad fisicalista. Ajá, ajá, o materialista. ajá. Materialista. Y nada más como paréntesis, ¿la experiencia humana sería una realidad subjetiva o cómo se diría? Pues sí, creo que sería subjetiva. O sea, depende de la connotación, el contexto o Ujú. básicamente en qué, pues, no sé, teoría o postura se enmarque todo esto. Pero justamente ahorita, a partir de lo que mencionas, creo que sí es muy importante resaltar que si bien al menos hasta ahora no sabemos cómo es que se origina la experiencia consciente de los seres humanos, o sea, no sabemos por qué, por ejemplo, el color rojo se ve como rojo. No sabemos por qué escuchar una campana se siente como escuchar una campana, ni por qué enchilarse se siente como se siente enchilarse, ni por qué el dolor de muelas se siente como se siente el dolor de muelas. Sabemos cómo es que al parecer ciertas regiones del cerebro se correlacionan, y esa es la parte importante, se correlacionan con los estados mentales conscientes, pero no sabemos cómo los causan. Y eso mismo propicia que no tengamos evidencia suficiente como para decir que son causados por estos estados cerebrales. Entonces, también aquí es importante rescatar que si bien las explicaciones materialistas o fisicalistas, puramente cerebrocentristas o qué sé yo, acerca de qué es lo que sucede en el cerebro cuando, por ejemplo, estás enamorado o enamorada, sí son importantes esas explicaciones en ciertos contextos, pero también el aspecto fenoménico, es decir, la experiencia del individuo, la experiencia subjetiva del individuo es muy importante también para comprender el fenómeno, porque bien puedes tener una descripción total y enteramente biológica, materialista del fenómeno, pero pues también la parte cualitativa, es decir, de cómo se siente y cómo lo experimentan los sujetos, es muy relevante, porque hasta donde sabemos la activación de una neurona tal en tal o cual red neuronal, en tal o cual región del cerebro que está trabajando bajo tal o cual potencial de acción de una corriente eléctrica a partir del neurotransmisor X o Y, eso no nos dice nada acerca de cómo es que se siente, por ejemplo, enchilarse. O sea, no, son dos cosas sumamente diferentes. Por eso mismo la descripción cualitativa fenoménica, es decir, de cómo se siente, es muy relevante para estas cosas. Ok, ok. Esto sería, espero no estar incorrecto, la típica frase de tu verde nunca va a ser mi verde, o nada que ver. Ah, Creo que está un poco relacionado de que en realidad, o sea, no podemos describir, por ejemplo, los colores, o sea, no le podríamos, por ejemplo, decir a alguien que nunca ha experimentado color cómo es el color. Pero pues sí tiene algo de importante, pues lo de la experiencia humana y también estudiar como lo fenomenológico de la experiencia humana, de cómo se sienten las cosas, de qué son, de describirlas y así. todas estas experiencias con el DMT ha llevado pues a la clasificación del tipo de entidades que se pueden encontrar en estas experiencias, pues lo que reportan las personas. Y ya algunas de ellas las hemos abordado, ya las hemos mencionado, pero no está de más hacer una lista breve acerca de las entidades que se pueden encontrar.
Las primeras son los seres mecánicos o hiperdimensionales, a los que también se les llama duendes mecánicos, duendes máquina, y hemos mencionado varias veces, que básicamente se describen como entidades pequeñas con características sumamente pues relacionadas con lo que entendemos como geometría, incluso con apariencia de fractal, y pues que tienen un comportamiento que se muestra como juguetón y pues hasta cierto punto como creativo, por decirlo de alguna manera, y pues que se comunican de manera telepática con las personas que las perciben, las personas que reportan haber tenido encuentros con estas criaturas, con estas entidades. Y que además parecen ser entidades que emanan sabiduría y amor y demás sensaciones de bienestar que los sujetos reportan que están asociadas con la percepción de estas cosas. Por otro lado, también tenemos los seres insectoides, que también podemos identificar como los mantis alienígenas, los aliens mantis. Esto me llama mucho la atención porque no únicamente se habla en todas estas cosas de lo paranormal acerca de seres insectoides en las experiencias con DMT, sino que también ha habido por allí encuentros con alienígenas que algunas personas dicen haber tenido, en los que reportan haber visto aliens insectoides y que además son mantis, como el insecto, ¿no? Una mantis religiosa. Tienen características de este tipo. Y pues básicamente son altas, perdón, son delgados, con ojos grandes y pues con extremidades articuladas y con lo que parece un exoesqueleto, y además sus ojos son similares a los de los ojos de las moscas, que no recuerdo ahorita cómo se llaman, pero que son pues sí, ojos grandes, como esferas más o menos, y que además están divididos, ¿no?, en cientos de ojos más pequeños que conforman todo el globo ocular, y que además también están relacionados estrechamente con lo que ya mencionábamos antes acerca de las cirugías psíquicas. También dicen que estas entidades realizan este tipo de cirugía. Lo que decía Jorge hace ratito era que pues te hacen como operaciones o cirugías en donde te sacan, por ejemplo, el trauma de la psique y cosas por el estilo, pero además también hay personas que reportan que no únicamente le quitan los traumas de las experiencias de la vida, sino que también son capaces de remover enfermedades, como por ejemplo cáncer. Y esto también está muy de la mano con lo que ya mencionábamos con Jacobo Greenberg, ¿no? Cirugías astrales. Exacto. Y por otro lado también tenemos a los seres reptilianos o seres dracónicos, dragones, y pues sus características son que presentan escamas, son escamosos y además son escamas brillantes. También pues están recubiertos de gemas o metales como adornos, ¿no?, que traen consigo. Son percibidos o son interpretados como seres ancestrales según las personas que los reportan, que identifican además como guías espirituales, guerreros espirituales y cosas del estilo. También se presentan, pues sí, relacionados en algunas ocasiones con ciertas tradiciones religiosas, como por ejemplo se relacionan como, no sé, con Quetzalcóatl o con otro tipo de dragones en culturas orientales que tienen alguna connotación religiosa. Okay. Y por otro lado también tenemos las entidades chamanas arquetípicas, como ahora sí, entidades humanoides que usualmente son personas mayores o entidades mayores, ancianas, y que además se dan enseñanzas a las personas que están bajo los efectos de la sustancia y que realizan rituales, ¿no?, con los cuales, según las personas que reportan esto, ellos logran, pues no sé, purificar el espíritu y otras cosas, ¿no? O sea, así como tal, chamanes que realizan limpias y te guían espiritualmente. Y finalmente tenemos a los seres abstractos, que son entidades amorfas, sin forma, que no tienen una presencia definida, pero que son una conciencia o entidad detectable, por decirlo de alguna forma. Aquí, pues, las personas que dicen percibirlas, dicen que como tal no ven una entidad, pero que se saben estar acompañados por algo y que además esa cosa les transmite mensajes, como por ejemplo emociones o ideas o conceptos como tal, de que todo está conectado, que todo es uno y que están siendo protegidos.
Junto con eso, también pues ha habido un esfuerzo por hacer un mapeo o clasificación de las entidades del DMT y la escenografía en la que aparecen, pues, es decir, bajo qué contextos o qué condiciones particulares logran aparecer. Sí, pues como ejemplos, quisiera mencionar el libro que de hecho de ahí como obtuvimos material para generar más videillos, bueno, obtuvo Lalo, pero se tradució al español sería la guía de campo ilustrada de las entidades de DMT, Elfos Máquina, traviesos, supongo, no sé cómo se llama, Son los bufones. maestros, los bufones, maestros y otros seres interdimensionales. Este libro, al parecer, pues sí reúne también como todas estas clasificaciones, ¿no? También hay pues varios esfuerzos por ejemplo, en videos de YouTube que ya mencioné que vi uno en específico, en el que en ese se me hace curioso que, por ejemplo, ya sugieren cierta jerarquía de qué tanta sustancia tienes que consumir o en qué parte del viaje tienes que estar como para presenciar ciertos entidades. Por ejemplo, menciona que de lo primero que tú ves son los bufones o los tricksters, porque ellos como que son más leves, o sea, son como más de decirte que básicamente no te tomes en serio a ti mismo o que son de comunicarte que pues todo es una broma, ¿no? Pero pues que normalmente la gente lo supera muy fácilmente y puede seguir avanzando en el viaje. Eso se me hizo curioso, que sugiere cierta jerarquía en cuanto Órale. a cómo aparecen. Ujú. ¿Cuál será el de más alta jerarquía? ¿Las deidades, tal vez? Mencionaba en el video que las deidades son como las más altas porque ellos como que o sea, no solo te acompañan, sino que según esto dan una sensación de protección, que también pues la palabra protección sugiere o ruega la pregunta ¿protección de qué? ¿De qué? Ujú. Sí menciona que también, por ejemplo, si hay entidades como más malignas, como hay gente que ve como demonios o ve, Justo por te iba a ejemplo, preguntar. ajá, sí, ven demonios, ven ángeles también. Pero creo que también hay como entidades neutras, por ejemplo, el de los insectos, sí los dicen que son como más, por ejemplo, las mantis que son muy neutras, no sé si acaso como que tienen curiosidad de ti, pero pues más X, nomás de que sí, pues sí es impresionante ver bueno, yo me imagino, ¿no? Ver una mantis de 2 metros De 2 metros. y, En tu ajá, habitación. sí, sí, Vaya. por Chido. sí ves una chica y es como de, chale. Eso suena muy raro. Ves una mantis pequeña. Ajá, ok. Déjalo, Ok. Jero, si él se sorprende con eso, pues está bien. No, está bien, está bien. Y pues bueno, o sea, sí, toda esta clasificación y reportes de experiencias con entidades, pues sí ha sido motivo de discusión incluso en la comunidad académica. Tanto así que en el 2015 un neurocientífico llamado Andrew Gilmore propuso algo que se llama la teoría de la información alienígena. Y en esta teoría, él sugiere que el DMT no solo altera los estados de conciencia, propiciando pues estados alterados de conciencia, sino que podría ser una herramienta tecnológica, y allí me llama mucho la atención que use la palabra tecnológica. Una herramienta tecnológica avanzada diseñada para acceder a realidades paralelas o comunicarse con inteligencias no humanas. Y pues de esta teoría me llama la atención, justo como les acabo de decir, que diga herramienta tecnológica y además diseñada, ¿no? Entonces, básicamente, la idea central de esta teoría es que el DMT actúa como un modulador dimensional, es decir, una sustancia que permite a los humanos, a sus usuarios humanos, interactuar con entidades de otros planos de existencia o de otras dimensiones. Entonces, en este sentido, pues la molécula del DMT sería precisamente esta herramienta, entre comillas, mediante la cual los seres humanos pueden acceder a otras dimensiones, pues, y a tener contacto con entidades de otras dimensiones. Y pues básicamente esta persona apoya esta teoría a partir de la farmacología del DMT, en donde pues resulta que las personas mediante el uso de esta sustancia pues reportan tener experiencias similares como todo lo que ya hemos mencionado.
Sí, el ejemplo que había escuchado durante la investigación es como Radium. No sé qué tanto se sigan utilizando, pero existen todas estas frecuencias al mismo tiempo que tienen su información, pero no las escuchas todas al mismo tiempo. Es hasta que sintonizas la estación adecuada que ya encuentras la información que necesitas o que quieres ver, pues. En este caso, de hecho, hasta viene en el nombre de modulador dimensional, porque pues así se llama el circuito que permite la radio, ¿no? Pero pues sí, o sea, lo podemos pensar de esa manera. Claro, claro, claro. Y sí, ¿no? O sea, sería como tal eso, ¿no? Lo que te permite sintonizar tal o cual frecuencia. Y Ujú. ya. Sí, entonces, esta teoría, pues, me llama la atención, pues, o sea, que diga también que fue diseñado, o sea, diseñado por qué o por quién. Justamente porque también en el desarrollo de esta postura menciona que el DMT endógeno, es decir, el DMT que produce naturalmente el cerebro en la glándula pineal, como ya había dicho Lalo hace rato, podría ser un mecanismo evolutivo mediante el cual las personas, los seres humanos, acceden a otras dimensiones, pero pues también cómo saber que se trata de hecho, de verdad, de algo resultado de la evolución. Y si fue resultado de la evolución, ¿por qué decir que fue diseñado? Porque hasta donde sabemos, la selección natural pues no funciona de manera teleológica, es decir, no responde a fines, los seres vivos no evolucionan para cosas en particular, no tienen una finalidad en el proceso evolutivo. Decir que tienen una finalidad en el proceso evolutivo implica aceptar que hay algo guiando la evolución. Entonces, si hay algo guiando la evolución, ¿qué es y cuál es la finalidad de eso, no? Por otro lado, si decimos que es un mecanismo evolutivo bajo los términos en los cuales se entiende la selección natural y la evolución de las especies actualmente, pues entonces tendríamos que decir, pues bueno, que es quizá un mecanismo evolutivo que resultó por allí de manera colateral a partir de tales o cuales otros mecanismos evolutivos, de tales o cuales otros procesos o otros rasgos fenotípicos seleccionados como cosas que facilitan la supervivencia, pero porque sería como para acceder a otras dimensiones. Pues, ¿qué ventaja evolutiva nos trae acceder a otras dimensiones? Conocimiento, paz mental o simplemente recreatividad. Pero pues eso cómo afecta a que podamos sobrevivir y ¿cómo se dice? Pues sí, esparcir los genes más fácilmente. Ok, ok, desde el punto de vista meramente biológico. Sí, sí, sí. Pues digo, de cierta forma, la supervivencia es más complicada de lo que parece, ¿no? O sea, quizá podremos ver de cierta forma como lo inmediato, o de cierta forma organizarlo como tipo la pirámide de Maslow, de qué es lo que se necesita para... Lo primero que ocuparías es como conseguirte alimento, conseguirte tu casita, pareja reproductiva, o sea, eso sería como lo principal, pero también, o sea, si lo enlazamos como con la paz mental y todas estas cosas, pues podría ser el simple hecho de mantenerte vivo más tiempo, ¿no? O sea, he visto que hay cierta tendencia por algunos animales a elegir la no supervivencia, por no utilizar la palabra que no le gusta a TikTok. Sí. Pero sí, o sea, como que no, como que el creer que todas las formas de vida quieren sobrevivir no es algo tan sencillo de decir, ¿no? Digo, podemos poner un ejemplo que en el ciclo de vida de la mantis, pues sí hay un punto en el que la hembra se come el macho y el macho no es como que pelee mucho, o sea, ahí sí tiene o sea, algo de que apoya a la supervivencia, pero pues como mínimo es una prueba de que no siempre hay una voluntad por sobrevivir, ¿no? O sea, quizá a lo que nos ayudaría esta parte de la paz mental y eso es para pues, simplemente sobrevivir más tiempo, Ujú, ujú. probablemente. Y ya como mecanismo, de cierta forma, sí tiene sentido que si tienes una molécula en el cerebro que es receptiva a ciertos patrones o a cierta información que viene del mundo externo y reacciona dentro del cerebro, eso tiene sentido como un órgano sensorial pues expandido por todo el cerebro, ¿no? O sea, por poner de cierta forma, imaginemos que reacciona a cierta cosa el DMT que estimula las neuronas. Pues eso ya funcionaría de cierta forma como un órgano sensorial, ¿no? Es básicamente lo que hacen los ojos, de que transforman la información externa por una reacción electroquímica que llega a la corteza visual y Ujú. ya puede estimular al cerebro, ¿no?
Pues hablando biológicamente, una gran ventaja es esto de la generación de dendritas para hiperconexiones o promover la neuroplasticidad, que se ha observado que el hecho de consumir este tipo de sustancias genera en el cerebro una situación muy parecida a lo que pasa en un cerebro de un recién nacido o de un infante, que es esta gran capacidad de neuroplasticidad y de generar nuevas conexiones y por lo tanto hacer nuevas relaciones con el contexto que estemos percibiendo. A mí me da curiosidad lo que dijo Jero del estado biológico, porque aparte de lo que tú mencionas de que hay mecanismos evolutivos que pues no tienen mucho sentido lógico en cuanto a supervivencia, sí tenemos animales que optan por una especie de experiencia recreativa con sustancias psicodélicas, como los mal dicho buenos delfines, los Ah, delfines malvados, que se llegan a drogar con veneno de pez globo, a lo que recuerdo haber visto por ahí. ujú. ¿Cuál sería el fin de una experiencia así para un animal, ¿no? Y en el caso de el uso meramente biológico como sustancia, eh, ¿conviene, no conviene este estado de neuroplasticidad provocado o inducido para poder, no sé, generar nuevas experiencias, nuevo conocimiento? No sé, es un territorio muy ambiguo, creo yo. Justamente iba a mencionar algo que es muy parecido a lo que tú dices, Lalo. O sea, decir que la molécula del DMT es un mecanismo evolutivo que facilita el acceso a otras dimensiones y que por ende nos facilita sobrevivir, se me hace a mí pues extraño, pues muy comprometedor afirmar eso. Pero por otro lado, justo como tú dices, o sea, hay investigaciones y hay evidencia de que hay animales que consumen sustancias psicoactivas y que al parecer esto, sí, como tal como tú mencionas, estas sustancias propician que el cerebro funcione de una manera muy similar a como funciona en animales, en individuos recién nacidos, y que por ende facilita la creación de nuevas rutas neuronales y que a su vez esto propicia que se encuentren otras soluciones a problemas, se encuentren soluciones más fácilmente, se generen, como les acabo de decir, nuevas rutas neuronales y se facilite la creatividad, propiciando que se resuelvan problemas más fácilmente. Por allí hay biólogos y filósofos Mm. que defienden, que sostienen que de hecho la evolución humana debió haber estado en algún punto pues de la historia de los homínidos, debió haber sido influenciada drásticamente por el consumo de sustancias psicoactivas, Ujú, en ujú. donde de hecho el consumo de estas sustancias propició nuevas conductas que llevaron a, por ejemplo, algunos dicen que a la creación de herramientas, pues al uso de herramientas, debido a Sí. que pues, consumes estas cosas, te das cuenta de que una piedra se puede usar de más formas y por ende eso facilita la supervivencia, pero es muy distinto, ¿no? O sea, aquí el consumo de sustancias facilita la supervivencia porque modifica el funcionamiento o la actividad neuronal, propiciando que encuentres soluciones a problemas más fácilmente. Eso es muy diferente a decir que facilita la supervivencia porque te permite comunicarte con entidades de otras dimensiones. Ok, O ok. sea, la de la creatividad y nuevas rutas neuronales me parece más aceptable, pues. Sí, 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 como que queda claro lo que se experimenta de cierta forma, aunque suene raro decirlo, pero la justificación suena muy forzada, sí, 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 lo Sí, comparto. Y sí, Pues lo que bien mencionaste de esta teoría es la hipótesis del cerebro entrópico, que se basa en que nuestros ancestros en algún punto de su historia consumieron ya sea psilocibina o DMT, obviamente natural, sin ninguna especie de proceso, y que esto fue lo que dio el inicio al pensamiento abstracto y a realizar estas conexiones que actualmente es lo que definimos como creatividad o mm, inteligencia contextual, supongo, si lo podemos catalogar de alguna forma. sí, pues de hecho estaba curioso que yo no sabía que esa teoría tenía ese nombre. Yo me lo sabía como la teoría del chango drogado, Chango drogado, pero me gusta menos que, ¿cómo dijiste? El cerebro antrópico. el cerebro entrópico, sí, 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 Ah, se ok, ok. supone. Sí, si lo quieren buscar serio, búsquenlo como cerebro entrópico. Si lo quieren buscar en memes, búsquenlo como el chango drogado. El chango drogado, sí, está bien interesante. Se supone que a partir Ujú. de eso
es de donde viene todo el arte rupestre, por ejemplo, que es estos primeros indicios que nos separan, ¿no? Completamente de lo que consideramos actualmente como animales irracionales o nos define tal cual como Homo sapiens, por así decirlo. Esta representación y arte, sí lo podemos llamar de cierta forma. Sí, a mí me llama mucho la atención, o sea, si esta teoría es verdad, por ejemplo, hay experimentos, ¿no? Acerca de que hay cabras, de estas, no recuerdo el nombre de la especie, pero de estas cabras que escalan en montañas súper escarpadas y horribles, que se supone que estas consumen alguna sustancia psicoactiva y pues logran después encontrar rutas más accesibles, rutas más fáciles que permiten escalar hasta donde necesitan escalar a veces para encontrar alimento. Pero, a ver, en ese caso, podríamos suponer que va a haber un punto del proceso evolutivo de esta cabra en la que va, por ejemplo, desarrollar pensamiento abstracto como nosotros. A mí se me hace que es un poquito como difícil, ¿no? Responder eso. Pues es que creo que también sería una combinación de factores, porque siento que el decir que por consumir psicoactivos una especie se va a hacer inteligente, sería como hacer un símil es que porque nosotros tenemos neuronas, cualquier especie que tenga neuronas tarde o temprano se va a hacer inteligente. O sea, sería como una mezcla de factores, quizá estructura cerebral, quizá momento histórico, quizá la combinación de que también, por ejemplo, hay teorías de que como nosotros aprendimos a cocinar, tuvimos como más chance de como ir dándole esas calorías necesarias al cerebro o ir disminuyendo el tamaño de nuestro tracto digestivo para que pudiéramos darle más energía al cerebro, porque es muy caro energéticamente hablando tener las dos cosas juntas. Entonces, pues sería como una combinación de factores para conseguir esto de la teoría del chango drogado. El chango drogado, igual y cuestionarse de dónde vino esa idea de poner nuestro alimento en el fuego, ¿no? Cuando tal vez, lógicamente, estoy hablando de más tal vez, todos consideramos que si algo se va al fuego, pues se destruye, pero ese chango drogado decidió que era buena idea alterar la estructura proteica del alimento y por lo tanto propiciar el desarrollo cerebral. Es que Sí, andaba bien monchoso, yo creo. ¿qué habrá sido? ¿Quién sabe? Exacto. Es como de, mételo al fuego. Sí. O sea, al final de cuentas, este asunto de las entidades del DMT es bastante peculiar. O sea, no tenemos evidencia suficiente para decir que son entidades independientes de la experiencia, de la subjetividad, ni tampoco para decir que de hecho son entidades total enteramente dependientes del sujeto que las percibe. Pues pareciera que lo más lógico sería decir que se trata de entidades dependientes de la experiencia del sujeto. Pero pues también eso tiene sus asegúnes, ¿no? O sea, también hasta qué punto el percibir, por ejemplo, un celular es dependiente de la experiencia del sujeto y hasta qué punto independiente. También pues tenemos que saber distinguir con precisión acerca de las experiencias que son resultado de alucinaciones y también pues lograr comprender mejor cómo es que el sistema nervioso propicia la experiencia consciente y si es que únicamente el sistema nervioso tiene que ver con la producción del sistema, perdón, de la experiencia consciente. También cabe la posibilidad de que la experiencia consciente no sea únicamente el resultado del trabajo del sistema nervioso. Sí, lo vuelve bien ambiguo. Si de por sí se considera algo replicable farmacológicamente hablando en cuestión de experimentos, es la principal barrera, ¿no? Podemos administrar, suministrar, experimentar con ratones, que es lo que se suele hacer en la ciencia médica, pero tal cual dices, Jero, es una experiencia meramente subjetiva y parece estar relacionada directamente con la conciencia y percepción de nosotros como seres humanos para saber qué provoca o cuál es el desenlace de este funcionamiento de esta molécula. Creo que sí es molécula de los sueños, si no mal recuerdo. Y nosotros sabemos que nuestra audiencia es muy saludable, pero si han escuchado de algún amigo, guiño guiño, que haya utilizado estas sustancias y quiera platicarnos su experiencia, pues mándenla para darle este valor a la experiencia única de ser humanos, ¿no? Díganos si se han encontrado si les resonó con alguna de las clasificaciones de las entidades o si han visto algo que no concuerde con nada.
Estaría chido saber. Sí, claro. Y si ven aliens allí en sus experiencias, bueno, si sus amigos han tenido contacto con aliens en sus experiencias, pues díganles que los sigo esperando desde hace un buen rato. Díganles que Jero, que vive en la... Ah, cierto. Ah, Que me los he estás estado doxeando. esperando. Y de Sí, sí, apreciar a sí. Jero. Los extraño. Simón. Muy Oye, bien. y si se ven aliens o extraterrestres y no hay ninguna experiencia relacionada con psicodélicos, ¿cómo hay que? Justamente esos son los interesantes, ¿no? Porque suceden en condiciones normales de los estados de conciencia y son los que podríamos tomar más fácilmente, quizá como testimonios verídicos, ¿no? Ok, ok, vale. De Bueno, manera poco relacional, ligeramente relacionada, pero vi que había una teoría de que hay gente que cree que los estados como la esquizofrenia o cosas así, que no estoy diciendo que la gente que vea, que haya tenido experiencias alienígenas tenga esquizofrenia, más bien solo me acordé. Mencionan que probablemente tenga que ver con esta producción natural de DMT en el cerebro. Biológico, órale. Era una teoría que vi muy de pasada en algunos de los documentos, de los artículos que chequé. No sé qué tan seria sea, nomás dejo ese pequeño disclaimer para que No, sí, sí, no sí, lo vayan a citar, es pero mencionar por si toda la acaso, información. Sí, sí, sí. No, ajá, por si acaso está la idea. Ajá. sí, tanto puede ser un buen viaje como el peor de tu vida. Siempre, siempre está 50-50, recuérdenlo. Simón. sí. Y sí, sí, están esas teorías. Y pues bueno, sería todo por esta ocasión. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del podcast. Y ya saben, como les dijo Jorge, ahí mándenos su experiencia, contesten la preguntita que les vamos a dejar ahí en Spotify. Y pues síganos en nuestras redes sociales como paralogía.podcast24 en Instagram y en TikTok. Y pues nada, ¿qué tienen ustedes por decir? No consuman drogas, No háganle caso a la consuman florecita drogas. del Canal 5. Te van a Claro. decir que se siente muy rico, pero no es cierto. Sí, definitivamente no se promueve el consumo. Es algo muy dañino. No lo hagan. Céntrense en su realidad. Y qué mejor que vivir en la realidad para cuestionarse bastantes cositas. Muy bien, yo digo, hagan lo que quieran y sea lo que sea que hagan, tengan en cuenta que nosotros no lo incentivamos. Son responsables de ustedes mismos. No lo incentivamos, no lo hagan, pero si lo hacen, con responsabilidad. O sin ella, ustedes sabrán. Que también. La Pero Muy sí, bien. recomendación hagan lo final. que quieran. Eh, No nos importa mucho, la verdad. No es En, re- cierto, no es cierto. en resumen, hagan lo que quieran, pero nosotros no se los incentivamos. Ajá. Tal Exacto. cual. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, sean felices y hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. Bye.